de tener este club de lectura con una invitada que, bueno, que nos emociona compartir, que es Laura Restrepo. Es la segunda vez que viene al librerío. Ella había estado el año pasado, un poco más de un año yo creo atrás. que fue más, porque fue sí, como con Pecado. Con este Pecado sí. que ya lleva como 2 años. Y entonces estuvimos también en una noche que eso no fue un club de lectura, fue una presentación y dio la oportunidad para hablar no solamente de Pecado, sino Colombia estaba viviendo un momento muy especial. Como ahora. Como ahora. O sea que parece que no salimos de los momentos especiales. Es cierto. Y bueno, y también la historia que hoy nos convoca para comentar tiene que ver con la realidad de Colombia, con la realidad de Bogotá. Y bueno, y ahora empezaremos el club de lectura, que no sé cómo lo podemos hacer, Laura, que lo que tú quieras, si quieren hacer un comentario de lo que les pareció, o tú nos quieres contar, o podemos hacer preguntas. Bueno, yo creo que eso es lo que tiene de bueno estar en esta conjunción de lectores y autora, que bueno, que todo es posible lo que pueda salir de aquí. Muy bien, pues empecemos. Primero, saludarlas, buenas tardes a todos. Un placer estar aquí, ya desde la vez pasada que yo muy enamorada de la librería y sabiendo que aquí Cecilia y su marido habían logrado montar un centro maravilloso de lectura, de reunión de gente con afinidades, con pasión por los libros. Así que encantada de que se haya presentado la oportunidad de volver y muy agradecida por la invitación. Y claro, vamos a conversar. Este es un libro que se presta mucho para la conversación porque tiene que ver con un tema que nos afecta a todos y a todas, que es la violencia contra la mujer, que desde luego ha existido desde siempre, pero la coyuntura especial es que ahora no se deja pasar, es decir, cuando sucede y donde sucede, hay miles de mujeres acompañadas también por muchos hombres que salen a la calle a demandar que eso pare, a exigir. Yo creo que el cambio radica en eso, ¿cierto? Que hay como un clima para denunciar eso y para exigir que el atropello y la violencia, las violaciones contra la mujer paren. Y esto pues atañe al mundo entero. No creo que sea que ahora hay más casos que antes, seguramente son los mismos, la diferencia es que ahora son visibles y de golpe antes pasaban como en el secreto del barrio, de la casa, de la familia, por el terror que le daban a las propias mujeres denunciar cualquier atropello contra ellas. Ahora hay esta nueva actitud de no vamos a dejar pasar. Y el libro está escrito digamos que arropado por ese espíritu que desde luego aquí está vivísimo, en Colombia también, y yo creo que en el mundo entero ha habido una reacción muy interesante. Y además tú lo dedicas a los hombres que salgan a la par con las mujeres para luchar contra el feminicidio. ¿No? Es cierto, la dedicatoria dice al día en que los hombres salgan a la par con las mujeres a denunciar el feminicidio, porque estoy convencida de que es conjuntamente, es decir, obviamente somos las mujeres las que tenemos que llevar la delantera, estar a la cabeza de esa pelea sin tregua contra la violencia machista, pero mientras los hombres no comprendan que tienen que estar a la par, pues el avance va a ser muy poco, y además también por la convicción de que hay hombres maravillosos y tan horrorizados con una violación o con el atropello de las mujeres o la desigualdad de la mujer, que ya para muchísimos hombres, para quienes eso ya es una cosa totalmente ajena e impensable. Entonces, ¿cómo no tenerlos de compañeros de camino en esta pelea? Pues
no sé, pues sí, puedo empezar a hablar de mi experiencia Sí, lectora, dale, ¿no? vamos. A mí algo que me impresionó fue la voz, ¿no? O sea, cómo poder ponerte en la piel de un hombre, que es el narrador, o de los otros hombres, 30 y pico de años, un determinado sector social, con un lenguaje bueno, que impacta, ¿no? Porque es un lenguaje que uno lo siente como muy de un grupo, muy cerrado, y que la voz narrativa, o sea, que la escritora pueda penetrar en ese argot, ¿no? A mí eso me maravilla, ¿no? Era, digamos, yo no, a pesar de que la novela parte de un hecho real, que fue un crimen realmente atroz, el de esta chiquita de 7 años, de una familia indígena, de desplazados por la violencia, que vive en un arrabal, en las laderas de Bogotá, que muere de verdad de una manera atroz. Es decir, esa chiquita fue martirizada, violada hasta la muerte por un asesino que de alguna manera corresponde a ese sector de gente que es libre de toda sospecha, ¿cierto? Un muchacho guapo, con éxito con las mujeres, un arquitecto, deportista, bronceado, estupendo físico, próspero, perteneciente a una de las familias ricas de Bogotá, es decir, como lo que se llamaría un amo del universo. Entonces, parte de lo que estremeció tan brutalmente al país y sacó a miles de personas a la calle a exigir la captura y la condena de ese asesino era la desproporción tan desmedida entre lo inofensivo de la víctima y lo incapaz, absolutamente incapaz de defenderse. Y con este victimario, un muchacho que lo tenía todo, es decir, ¿por qué? ¿Por qué? Nadie podía entender por qué. Y la sospecha de que eso fuera a quedar impune, ¿no? Porque allá como acá hay grupos que por su relación con el poder, bien sea social o económico o por las Fuerzas Armadas o por lo que sea, son intocables. Y este muchacho era eso, ¿no? Un intocable. Y yo creo que la gente que sale por millones tiene la sospecha, no lo van a agarrar. Y eso produjo una indignación y la gente dijo, pues no nos vamos de la calle hasta que no lo agarren. Entonces ese es como el punto de partida, ¿cierto? Un hecho real que ocurre en un momento dado, hace poco más de 1 año y medio, en Bogotá, mi ciudad. Pero ¿qué pasaba? Yo no quería un libro de periodismo. Primero porque el hecho había sido muy ampliamente cubierto por la prensa, inclusive la internacional. Y después porque yo siento que en estos casos, como en muchos, los hechos se quedan en la superficie y me interesaba más hacer una historia íntima, una historia interior, tratar de escarbar más en el alma de esos asesinos, para ver qué encontraba allí. Digamos que en mi punto de partida era como la perplejidad y el horror que todo el mundo sentía a raíz del hecho y una cierta necesidad de entender. Entonces, Cecilia, pues, ¿cuál era la única herramienta que tenía yo a mano para explorar este mundo desconocido de muchachos ricos, estos niños bien, estos pues divinos, como fue un nombre que escogimos con los editores, ¿no? Que tienen una jerga tan propia, que tienen una vida discotequera, de ropa de marca, de balnearios, no sé cómo. De todas maneras son grupos cerrados, excluyentes. La única manera para mí de penetrar era pues a través de la herramienta que tenemos los escritores y los lectores, que es el lenguaje. Yo necesitaba como romper el código del lenguaje de esta gente, por eso es una novela escrita en bogotano. Y yo dije, tengo que correr el riesgo de que los lectores, las lectoras de otras partes sientan una cierta dificultad al leer estos términos que no van a conocer.
pero al mismo tiempo es la única manera de meterlos en un ritmo que pueda llevar al corazón de estos muchachos. Tiene que ser a través de su idioma, como que los oigan hablar, que el hobbit les susurre al oído. Entiendo que es espeluznante, para mí era espeluznante, porque sí llegó un momento en que como que había establecido tal relación con el personaje, me había compenetrado tanto que yo sí sentía que me hablaba, y que tenía que levantar en la mitad de la noche. Fue una novela, yo por lo general soy como muy racional, muy disciplinada, pues esta novela como que me llevaba jalando, era imposible parar, porque el personaje empezó, si estuviéramos viendo la película del Exorcista, casi que yo sentía que empezaba a hablar a través de mi boca y que había que correr a escribir esto. Entonces, de ahí la importancia del lenguaje. El personaje del Hobbit para mí era clave. ¿Por qué? Porque pertenece al grupo este de los divinos, de los 5 muchachos, es más o menos la misma clase social, compañero de ellos desde el colegio, pero también es un poco distinto, quizá porque su estrato social es un poco más bajo, en cosas sutiles, porque en esos grupos tan excluyentes son muy claves. Vive en un edificio sin ascensor, no sé, cosas pequeñas, se anda con el capuchón negro. Un poco lo han acogido en el grupo más bien porque es como el loco del paseo, ¿no? Y al mismo tiempo lee, escribe, él es traductor. Entonces yo pensaba, en medio de la frivolidad de estos muchachos, que haya uno de ellos que tenga relación con la literatura, le permite de pronto mirarlos con la cercanía que le exige la amistad y que le da haberlos conocido desde pequeños, y al mismo tiempo con la distancia de quien ve con ojos críticos. Yo necesitaba eso, porque no quería ser yo la que pusiera los adjetivos o los juicios de valor. Tenían que salir del propio relato de uno de ellos, para que fuera, contado por una mujer, hubiera sido obvio una posición de rechazo de entrada, y seguramente hubiéramos caído como en cierta retórica que ya existe, de repudio absoluto, de asco. Entonces yo necesitaba a alguien más cercano que permitiera desentrañar más de qué podía ser la cosa. Y además que pertenecía al grupo. Claro. Y a la vez que pertenecía también marcaba esa distancia, porque incluso al final, cuando el Píldora le dice, enterré a la niña en el agua, y en ese juego del lenguaje, él le dice, no, enterrar en el agua no se entierra en la tierra. Entonces hay como, no sé, como estar por encima, porque soy capaz de hablar sobre el lenguaje frente a este hecho tan terrible que me está diciendo, y yo soy capaz de reflexionar y de marcar también mi poder, mi distancia, respecto de las reglas gramaticales, ¿no? de lo que podría ser. Y mi ironía, ¿no? Porque Sí. es muy bogotano eso también, que a través del humor se minimizan las cosas tremendas. Eso tiene de bueno que en un país tan violento, entonces el humor se convierte en una especie de defensa, pero al mismo tiempo entonces nada tiene demasiada importancia. Rilke lo decía en sus cartas al joven poeta, cuando le advierte, ten cuidado con el humor, porque el humor deshace el tejido de lo que toca. Y eso es lo que está haciendo siempre cuando el Píldora le hace esta confesión tan brutal. Además el Píldora estremecido, pues al borde de no poder seguir adelante con su vida. Enterré a la niña del agua, y el típico chistecito bogotano de muchachitos de esto, no papá, se entierra en la tierra y se enagua en el agua, pero no me vengas con que se entierra en el agua. El lenguaje ahí también, ese papel fundamental donde choca, toda moral se desintegra ante este uso sarcástico del humor. Lo del lenguaje bogotano no sé, es una dificultad, yo no supongo que también puedo hablar por en general, ¿no? A mí me resultó una dificultad inicial, empecé a hacerme una serie de vocabulario, pero esa dificultad creo que se vence 30 páginas y se produce el efecto que tú decías, el de penetrar en la novela y que empieza a susurrarte Hobo, Hobbes y entonces a mí ahí me agarra una cosa que quería comentar, que es el ritmo.
y una cierta dosificación de cómo acontece lo trágico, ¿no? Y cómo la amenaza se va haciendo. Y eso me encantó, y me parece que lo hacías con ciertas frases que van saliendo, que van entre las reflexiones del pasado, la evocación y la distancia de esa crítica, que es un poco quien nos va presentando a todos, ¿no? Entonces me gustó especialmente el ritmo y la cadencia, que coge para mí un punto superior sería el de, ¿cómo se llama? El jueguito del... El valero. Sí, claro, la coca que se llama. Esa escena además me parece una escena casi de metrónomo, ¿no? Y creo que ahí, bueno, estalla para mí la novela justo ahí, ¿no? Entonces me pareció eso, quería decírtelo, ¿no? Fantástico esa cosa. Me encanta oírlo, porque fíjate, ahora que estoy trabajando con la traductora que lo quiere llevar al inglés, me manda parrafadas y tenemos un problema tremendo, que es que se quiebra el ritmo, justo lo que tú estás diciendo. Yo necesitaba que esta novela atroz fuera contada de alguna manera en una especie de arrullo. Primero en un lenguaje, como dices tú, suficientemente raro para que el lector sintiera que está penetrando en un mundo que no conoce, es decir, que está quebrantando y metiéndose en el círculo, ¿cierto? Al comprender un lenguaje, el lenguaje esotérico de la secta. Eso era fundamental. Y al mismo tiempo montarlo en el ritmo de la narración del juego. Mira que la novela empieza con esa frasecita que dice los monicongos son dos y el más chiquitico se parece a vos. Sería bueno, curioso, perdona, aclarar qué es el monicongo, ¿qué son? Exacto. Bueno, les voy a contar la historia de dónde salen los monicongos. Los monicongos no son nada, nadie sabe qué son los monicongos. Los gapusinos. La traductora me preguntaba por qué son los monicongos, le decía, no tengo ni idea qué son los monicongos. A mí la frase me viene de un amigo querido que yo he tenido de toda la vida, que es un tipo absolutamente encantador, inteligentísimo, pero con quien se puede tener amistad hasta las 9 de la noche. Porque a partir de las 9, él se mete en un mundo de la noche como lo saben vivir ciertos bohemios y que a mí realmente me aterroriza. Él es el rey de la noche. A las 9 siempre que nos vemos, a las 9 nos despedimos y él se mete en esas excursiones nocturnas que uno nunca sabe si va a acabar acuchillado, si va a terminar, a coger un avión y alargarse para no sé dónde. Y hubo un tiempo en particular durante un año en que a las 4 de la mañana sonaba el teléfono y era su voz. Y me decían, los monicongos son dos, y el más chiquitico se parece a vos. Yo me quedaba casi temblando con el corazón a mil. Cuando me acostaba a dormir, decía, ay no, Antonio me va a llamar a las 4 de la mañana. Yo desconecto porque de esta manera me costaba volverme a dormir. Pero al mismo tiempo, para mí era como la tranquilidad de saber que seguía vivo. Hasta ese momento. Por lo menos no se lo ha tragado la noche. Pues, ¿sabes qué me pasó con los monicongos? Claro, yo puse monicongo en diccionario, no había nada, puse Google y de repente me aparecieron unas imágenes como de muñecas rusas con una grafía india, y entonces pensé por un instante que digo, bueno, mira, debe ser en Colombia una cosa de indígena que han utilizado. Entonces, incluso me pareció interesante para la novela, porque decía, claro, son 5, el grupo, la peña, unos se comen a otros, ¿no? Empiezo a especular con eso, ¿no? Es que deberíamos hacer un libro donde cada quien pinta los monicongos tal como se los imagina. Pero esa incapacidad de precisar qué es los convertía en una pesadilla tremenda. Y el hecho de que esto fuera como una especie de rima infantil hacía todavía peor. Es que me acuerdo todavía el corazón cada vez. Y yo dije, pues vamos a poner al muñeco a que llame al joven y lo despierte con lo de los monicongos. Y es inquietante. Y montar ahí en como la ansiedad que produce la frase, yo quería mantenerla a lo largo de la novela, pues eso se repite. Sí. Y luego la novela se cierra cuando el hobbit se da cuenta de que no basta con señalar ese es el criminal, ese es el monstruo, sino que todos de alguna manera compartimos ese horror, porque somos como el caldo de cultivo donde eso se da. Y entonces la novela se cierra
los monicongos son 1000 y el más chiquitico se parece a mí, ya no es al otro sino a mí mismo. Pero tienes razón, me interesaba mucho como que la novela tuviera ese ambiente así esotérico, reiterativo, pavoroso, y son cosas que no lo logras poniendo adjetivos. Si tú dices la noche era tenebrosa, moríamos del miedo, logras el efecto totalmente contrario, como en las novelas de amor. Cuando empiezan, la querían muchísimo, realmente la adoraban. El amor que le tenía era más allá. Uno dice, ya, no te creo. Tiene que venir de otra manera, esa sensación como de aprensión, de que te quita el aliento, tiene que venir de otra forma, ¿no? Es igual que la palabra muñeco. Yo también me encontré hasta el final que ves que es la madre que le decía mi muñeco, ¿no? Pero primero ya te imaginas otra, ¿por qué muñeco, no? Porque era guapera. Sí, pero no sé, yo pensaba que eran otras cosas, no. Y luego ya cuando ves dices, claro, su madre que le decía mi muñeco. Y como para recalcar también como uno de los aspectos más tremendos que yo veía en estos muchachos, y no solo en ellos, en toda una cultura del narcisismo, es que hay un lado muy infantil, es decir, cómo la maldad puede ir de la mano con algo tan infantil, o cómo el infantilismo puede llegar a ser tan cruel. Bueno, un poco has sacado el tema ahora, ¿eh? Yo te quería preguntar, el diagnóstico lo das cuando citas a Ovidio, ¿no? Por esto del narciso. ¿Para ti es ese, no, el diagnóstico o no? Mira, obviamente con una novela lo único que puedes hacer es sugerir ciertas pistas para que el lector desarrolle las que le interesan o las que sienta que cuajan y deje de lado las que no. Pero yo sí creo que lo que es común a todos estos muchachos, a muchachos y mujeres, desde luego, se podría hacer un libro análogo con mujeres, en todo el mundo es esta generación tremendamente narcisista, en donde el ego se construye un altar a sí mismo, y donde está la hipertrofia del yo, que los demás directamente desaparecen, es que nadie más importa. Hay que darse gusto, hay que vestirse bien, hay que comer bien, hay que pasarla rico, hay que divertirse. El otro día hablábamos con alguien de ese verbo, divertirse, y las connotaciones un poco macabras que está tomando, porque como si la vida fuera un campo de diversiones, ¿no? Un parque de diversiones. No, qué divertido. Entonces, ¿te gustó el libro? Sí, muy divertido, está divertido. Como sinónimo de una frivolidad absoluta, donde mientras uno, y esa incapacidad también de que se contraríen tus deseos, esa imposibilidad tan infantil de que no te den gusto, o algo que no esté puesto al servicio de tu propio bienestar, que no, esa incapacidad de tomar un no. Yo creo que todo eso tiene que ver con una cultura profundamente narcisista, que además es de la cabeza para afuera, que también es otra cosa rarísima, porque es como el bienestar del cuerpo, como la tiranía del cuerpo en ese tipo de cultura, ¿no? Como la cabeza se apaga. Para mí eso era un fenómeno curioso. La cabeza no interesa, no juega un papel, no es valorada, mientras que el cuerpo se convierte en todos los placeres, todo el bienestar tiene que venir por el cuerpo y para el cuerpo. Es una cosa extraña. Yo no sé si lo inducen en nosotros algunas fuerzas muy interesadas en que nadie piense, pero la verdad es que lo han logrado muy bien. Creo que es también como una parte infantil, ¿no? Ese bienestar, ese placer permanente, ¿no? Esa búsqueda. Y además que ellos en algún momento, Jovet lo dice, cuando se reunían para jugar al fútbol y que fueron creciendo y que lo único que parecía que había cambiado era que habían echado panza, ¿no? Porque seguían teniendo la misma relación infantil de años atrás, ¿no? Sí, claro, es muy infantil. En inglés tiene una palabra muy buena para ese ataque de contrariedad que le entra a ciertos niños cuando les dicen que no. La palabra es tantrum,
les agarra un tantrum, es como un ataque, porque les dijeron que no, estos muchachos adultos ya, pues muchachos, en realidad son viejos, pero es como un ataque que y quizá se podría entender que un muchacho que tiene todas las novias que quiere, que es tan guapetón, que vaya buscando placeres cada vez más oscuros en la medida en que los otros se le van volviendo insípidos, ¿no? Y empieza a escarbar cada vez más al fondo. Me interesaba también como la idea de que quizá el muñeco, fíjense que el muñeco es el único que se le mide a la noche, los otros son de su club, de su finca, de su negocio, de su mundo privado, de sus barrios, prácticamente, claro, sus pulveritas. Y de alguna manera el muñeco es el único que sale de su medio ambiente protegido. Y en algún momento pensaba yo, quizás el muñeco hubiera sido un artista, por ejemplo, hubiera sido un músico, a lo mejor el muñeco hubiera sido el mejor de ellos. Pero pues agarra ese desvío, se le va por un lado tenebroso, no produce nada. Ya no hay que lo frene, ¿no? Lo que pasa es que Me la ha llamado novela... la atención la polaridad de las madres de Hobbit y del muñeco, ¿no? Una madre enamorada que crea esa personalidad, bueno, del niño Dios, ¿no? Por decirlo de alguna forma, y la madre de Hobbit, bueno, un niño casi rozando el abandono en muchos sentidos emocionales, ¿no? Que no tiene un lazo con la madre, ¿no? Me ha llamado mucho la atención esta polaridad de ambos. Es que hay muchas mujeres, muchas madres, porque, a ver, el farmacéutico, el de las pastillas, Madre se sí. casa, se divorcia, pero luego va a vivir con su madre y sus tías, ¿no? A ver, aquí hay una relación, bueno, yo quiero explicar una cosa. Yo empecé este libro, Cecilia, no con usted, sino con Cecilia. Entonces me calmé y al día siguiente digo, a ver, esto es mucho Bogotá, no sabes, no tienes idea, bueno, Colombia sabes poco, bueno, sabe mucho las FARC, todo, hablar de Colombia, tal, mapa, historia, tal, gol. Y entonces ves cómo es la ciudad, ¿no? El llano, Montserrat, yo me llamo Montserrat, pero allí lo escriben sin T, se dejan una T, después de Mont, pues, y entonces los cerros, ¿no? Y los barrios y tal. Y luego me sale, ¿cuánto cuesta vivir en Bogotá? Digo, pues lo vas a mirar. Y entonces dice una cosa que yo ya había leído, y decía, bueno, en la zona alta, ¿no? Los cerros, los pisos o los apartamentos son más caros y tal, que hacia el sur y tal. Y luego los barrios y tal. Y miré buenas fotos, vale, Museo Nacional, no sé qué, no sé. Bien. Y entonces empecé otra vez el libro con el ordenador, y lo primero que hacía era diccionario de la lengua española. No parecen los términos, ¿eh? No, pero el bicentenario, que hay todas las variantes de todas las... Y tú pues, ven, y es Venezuela, Colombia, y porque vaya Bania, todo esto, y Bania, y tantas cosas. Pero luego ya entré esto. Y lo que me ha impresionado más, sabía que era un hecho real, pero no miré más, no quise. Y lo que me ha impresionado más es la estructura de la novela. Es cada uno de los personajes, pero en cada uno de los personajes se relata otras cosas, de cuando eran jóvenes, o de otro, o de tal. Dos, porque con los alias, yo cuando vi los alias, ya vi que era infantil esto. O sea, antes, con el índice, el sumario, yo ya vi esto. Pildo, Pilona, Dora, bueno. Y luego lo que vi
era que el narrador, bueno, yo ya vi esto, la dedicatoria y la cita de Marcel Tournier. Vale. Y entonces, yo ya vi, lo que me sobresaltó es el lenguaje, porque miré su edad, que nacimos el mismo año, y como una autora de su edad, porque yo estos críos, aquí también hay de estos, es que me sacan de quicio, porque son robots, no piensan, solamente el deportivo, el léxico, es que yo los descarto. A ver, a medida que voy creciendo, me voy haciendo mayor, soy más selectiva, no me estoy para tonterías. Y entonces, pero me asombró cómo se metió usted con un lenguaje treintañero, y todo, porque de esto. Y entonces lo que me ha gustado es que el personaje narrador, el personaje narrador es un leído, es un, claro, porque es traductor, porque sabe, porque además es un irónico total, porque con su compañero, cuando le cita, que yo me la he leído, la poesía del José no sé cuánto Silva, de la niña, porque él es un puñetero, él va fijando, pero a mí me ha encantado, porque la escena que hablaba Cecilia, de enterrar a uno, pues claro, tú rápidamente, es que se habla de Ofelia, y tú enseguida piensas en el cuadro prerrafaelista, y el de la chica, pero es que además me ha gustado porque se cita Sebald, cuando, que yo también lo he leído, cuando va con la maleta, aquella migrante después del holocausto, y que sale, huye con una maleta con su hija muerta, ¿no? O como ha dicho aquel compañero sobre la cita de Dionisos, ¿no? O cuando habla, que a mí me gusta mucho, el sabio navarro Ramón Andrés, de la ninfa. Yo, como tengo el diccionario, me fui y sale lo de la ninfa, que la ninfa no se puede, está escondida, y el fauno y todo esto. Esto me ha encantado, porque dentro de este lenguaje extranjero para mí, inculto, pues había estas luces que a mí me liberaban de la ansiedad de la lectura. Ay, no sé si me ha entendido. Sí, absolutamente. Comparto contigo todo lo que has dicho. Porque me daba ansiedad. Porque yo no lo comprendo esto. No lo comprendo, no me cabe en la mente una cosa así, ¿no? Por eso me sabe mal, ¿no? Y entonces estas cosas me liberaban. Y además entendía la ironía del tipo, sabiondo. Hay otra cosa también que surge y a mí me gustó especialmente, que son los objetos, ¿no? Por ejemplo, el zapato que se encuentra dentro de la camioneta, ese zapato blanco, y que es un único zapato. Entonces uno ya de ahí piensa, ¿cómo hay que un solo zapato? Ya lo asocia con algo violento, algo pasó, ¿no? Y entonces eso es muy elocuente. Y otra cosa también, que es un elemento y que me parece que también tiene mucha elocuencia, es la maleta. Y todo ese razonamiento que hace el Hobbit, que el Píldora, que tantea el peso de la maleta y lo primero que se le ocurre es ¿cómo esta maleta tan liviana, si él igual podría viajar con tan poca cosa se va a ir, ¿por qué él viajará en business? ¿No? ¿Y cómo lleva esto tan liviano? Y es en el momento en que aparece también el zapato, cuando todo cierra,
que se da cuenta, que empiezan a caerle las fichas, ¿no? de lo que realmente está sucediendo. Y lo otro son las botas, ¿no? Las botas moradas, ¿no? Entonces que hay un lenguaje de los objetos que hablan, o sea, los personajes hablan a través de esos objetos. De la revista, que el día que se hace la sesión de fotos, esa revista de motor, le dan para que lea y que parezca que está leyendo, parezca que es malicia, ¿no? No sé, me gusta especialmente eso, ¿no? Malicia. A mí me llamó mucho la atención la parte por la cual conocemos cómo hemos escogido la niña, cómo hemos sabido verla, mientras Hobbit va borrando impulsivamente. Esta parte pienso que está dando muchísima documentación y que es un recurso por parte de la escritora súper rico. Me encantó. Como también me encantó el poder ver a 4 personajes, y digo 4, eran 4, ¿no? Los hombres. 5. Poderlos ver en su esencia, cada uno dentro de su propia pobreza espiritual, pero diferentes pobrezas, a nivel de diferentes caracteres, de diferentes sentimientos, que además están muy bien dibujados, estos pensamientos masculinos que roen de vez en cuando, ¿no? De vez en cuando roen. Sí, y el recurso de que lo sepamos todo a través de Hobbit, cuando tiene la maleta con toda la documentación del muñeco, Cosi, está aquí. me pareció genial. ¿Se acuerdan de ese como enigma que plantean de los sombreros blancos y los sombreros negros? De que si no veo cómo sé quién tiene sombrero blanco y quién tiene sombrero negro, bueno, en fin, es como un enredo lógico ahí, pero la clave es que yo puedo saber cuál es el color de mi sombrero si me fijo en los sombreros que tienen puestos los demás. Es como un jueguito lógico e interesante. Y yo creo que para este libro, la única manera de saber cómo era el personaje del muñeco era verlo reflejado en los demás. Por eso era la permanente referencia, como no írtele de frente, porque ahí, es decir, si tú sueltas el rayo de luz puedes desdibujar un personaje. Entonces, como ponerle espejos, vienen los objetos, vienen los otros personajes, como en cosas que parezcan mínimas, pero que lo reflejen, y mirarlo a través del espejo para irlo dibujando como por vías indirectas. Eso siempre para mí era muy claro. Por ejemplo, la niña prácticamente no aparece en la novela, porque era imposible. Es decir, si tú metes la niña, eso hubiera sido tan brutal, tan violento empezar a hablar de la niña, que la víctima tenía de alguna manera que flotar, gravitar en todas las páginas, pero tampoco podías soltarla de frente, porque yo creo que son temas a la vez muy dolorosos. Es decir, yo estaba escribiendo también como madre que soy, es decir, para mí era tan aterradora la idea de que a esta chiquita le hubiera pasado lo que le pasó, que de alguna forma yo sentía, yo estoy escribiendo para que esto no pase. Lo único que se me ocurre para impedir que esto pase, como deteniendo el asesinato, como tratando de agarrar las piezas esas de ese rompecabezas macabro y congelarlas en palabras para impedir que algo pasara, ¿no? Entonces, también eso te obliga a ir por los lados, porque para mí era imposible entrarle a saco al tema. Bueno, se han escuchado acá muchos temas que me interesan mucho, lo de las mujeres, por ejemplo. Mientras estás tomando un poquito de vino y dejas el agua. Salud. Salud. ¿Qué tiene que ver con la cita de Tournier que tú mencionaste? El epígrafe. ¿El epígrafe qué dice? Habla sobre la palabra monstruo. Fue como muy reiterativo por parte de la prensa y de la opinión pública en los días inmediatamente posteriores al crimen, el hablar del monstruo, ¿no? El monstruo y el monstruo, hablaban todo el tiempo del monstruo. Y entonces yo que busco a Tournier, siempre que hay que leer sobre el mar, Tournier es como referencia a lo mismo que se va.
Y Tournier de pronto dice, el monstruo, la palabra monstruo nos sorprende de su etimología, porque viene de mostrar, o sea, el monstruo es lo que se muestra. Y ahí es como esas frases que de pronto te hacen clic y aquí me están diciendo cómo escribir este libro. Porque si el monstruo es lo que se muestra, yo tengo que escribir un libro sobre lo que no se muestra, lo que está escondido debajo. Porque repetir los hechos hubiera sido contar una vez más una historia terrible 1000 veces contada. Entonces, de ahí, por ejemplo, la aparición de las mujeres. Pues yo dije, no, este hecho brutal tiene que tener por debajo, tiene que ser como la punta del iceberg, de un montón de maltratos a las distintas mujeres de las vidas de estos personajes, que no son visibles. El crimen es tan brutal que es visible, pero vamos a ver el trato con su madre, con la empleada del servicio, con las prostitutas, con las hermanas, con las novias, con la esposa, porque ahí tiene que estar reflejado como los prolegómenos del crimen, la relación con las otras mujeres. Me parecía que con las madres, es decir, un cierto maltrato con la madre o de la madre hacia ellos, de ellos, en el lenguaje del Hobbit él dice que los caracteriza el amor al trago, dice varias cosas, y las relaciones mierdosas con la vida en general. Eso tenía que quedar reflejado, no podía ser el crimen como tendemos a verlo, seguramente por nuestra propia salud mental, como algo totalmente ajeno. Eso sucedió allá, eso lo hizo un monstruo. Fíjate que a veces había cierta gente que daba declaraciones lúcidas que a mí me arrojaban luces. Por ejemplo, el director de medicina legal, cuando todo el mundo estaba hablando del monstruo, dijo: no me gusta que lo llamen monstruo, porque lo atroz es que esto lo hizo un ser humano. Como pequeñas frases que te dan claves. Y lo que dices tú de las citas que aliviaban, yo entiendo que es un mundo superficial y que es un mundo frívolo y que es un mundo terrible, pero al mismo tiempo es que es un mundo aterrador, es meterse en una cosa muy oscura, que sea cotidiano no le quita la oscuridad. Entonces había que agarrarse a gente que te arroja luz, porque si no el recorrido iba a ser muy duro para el escritor y para el lector, o indeseable. Yo tomé una decisión, yo creo que desde antes, desde este libro Pecado, que es, aunque no es un libro académico y yo no quería llenarlo de citas abajo, sí, de todas maneras, poner chiquito a quién estoy leyendo en ese momento, para compartir esas lecturas con el lector, para poder hablar de ciertas cosas, de las ninfas, por ejemplo. Tú citas a Ramón Andrés. Cuando yo pensé, claro, a ver, la niña, esta niña, en esos barrios tan incrustados en el bosque, como son los barrios esos populares de Bogotá, pensé en una ninfa y pensé en Ramón Andrés, me acordé de ese texto precioso que tiene sobre las ninfas. Entonces dije, yo voy a poner aquí en bastardilla los nombres de los autores que voy leyendo para que el lector sepa como cuáles fueron los puntos de referencia. Sí, sí, sí. Lo de las mujeres que dices tú, lo de las madres que dices tú. Mira, yo creo que una cosa aterradora y terriblemente equivocada es culpabilizar a la víctima, ¿no? Como hemos visto con esto de la manada, que de verdad se le viene uno la sangre cuando dicen que vaya ella a la cárcel, van unos comentarios. Culpabilizar a la víctima ha sido uno de los mecanismos atávicos para que una sociedad machista se saque el problema de encima y apoye al victimario. Eso desde luego. Pero al mismo tiempo tampoco las mujeres podemos dejar de mirar qué tipo de participación tenemos en el fomento o en la reproducción de ciertos elementos tan machistas de la sociedad. Me interesaba la relación con la madre. Esa madre, lo primero es, allá hay un dicho que yo no sé si acá, para caracterizar a este tipo de muchachos, hijos de papi, son hijos de papi. El hijo de papi es el que todo lo que tiene lo heredó del papá, su posición, su dinero, su predominio sobre los demás. El dicho que el del que no arruga el lino, ¿no? Eso también estaba bien. Sí. El que no arruga el lino, son estos. Es buenísimo. Es buenísimo. Ese aquí no se usa, el de hijo de papá, sí. Sí, el de papá, el hijos de papi. Pero entonces
cuando empecé a utilizar el término pensé, no, esto está equivocado, estos no son hijos de papi, estos ya son hijos de mami. Igual empieza a perfilar un personaje más inquietante, porque ya son hijos de unas madres poderosas con un papel muy activo en todo el proceso económico. Por lo general más bien son como las jefas, las dueñas del negocio, y seguramente mujeres muy fuertes que empiezan a ver que uno de los hijos tiene como fallas de temperamento severas, empiezan a notar la debilidad del hijo, porque el muñeco, que es como el más querido, como se dice en Bogotá, ¿no? Y al mismo tiempo es al que se le nota que tiene una alita quebrada, ¿no? Y la madre como tapando, siempre utilizando su propia fuerza para minimizar la debilidad del hijo, hasta que empieza a crear ese clima de distorsión tan brutal donde yo creo que se pierde la identidad del muchacho, que ya llega un momento en que no sabe quién es, que la madre le ha construido un personaje encima que en realidad no se parece a él, ¿no? Además lo que tú decías y recién comentabas a partir de tu amigo que se transformaba a partir de las 9 de la noche, pero hay también un punto de inflexión ahí, y también quizás es como entrar en su propia locura, en su propia también impunidad, en que todo sucedía de noche, pero lo de la niña sucede de mañana. Sí. ¿No? Y entonces eso también es algo que marca la distancia, como en algún momento decía, me pasé, la embarré, o es a partir de ese momento también, ¿no? Sí, se cree por encima del bien y del mal, ¿no? Sí. A mí me pasó una cosa muy curiosa con este libro. Cuando leí el primer capítulo, yo andaba buscando, pensaba que cada capítulo sería la perspectiva de uno de los amigos sobre el muñeco. Entonces en el segundo iba buscando a ver quién narraba. Y no era esa la opción que hiciste, yo creía que ibas a hacer esa opción. De coger al personaje monstruoso y verlo desde que podría haber sido otra opción. No sé por qué pensé que lo ibas a hacer así. Llego al tercero y digo, pues no, continúa siendo el mismo narrador. Yo andaba, en cada capítulo pensaba que iba a ser, y no, ya me di cuenta, ya después del tercero dije, no, esto va a ser así, ¿no? ¿Te la planteaste en algún momento? Claro, totalmente, tienes toda la razón. Claro. La idea inicial del libro era cada capítulo lo narra uno. Lo que pasa es que la voz del Hobbit me agarró. Vale. Leía por la noche, si le dictaba por la noche, te agarró, ¿no? Sí. Y entonces dije, vamos a seguirla, porque no era fácil. Digamos, yo intenté diferenciar, pese a que son la manada y tal, el grupachón y no sé qué, y todos hacen lo mismo. Yo necesitaba que tuvieran diferencias entre sí, y me pareció que la culpa era un buen ingrediente para señalar cómo cada uno se movía frente a eso. Es decir, a ellos se les plantea un dilema moral. Hay otro jueguito infantil que es el de tutti para frutti, frutti para tutti, que parece un juego, pero en el fondo es uno para todos y todos para uno. Es decir, solidaridad de clase inquebrantable, ¿no? Como los de la manada, con los guardias civiles nadie se mete. Claro. Aquí nos cubrimos la espalda. Entonces, ¿el dilema cuál es? Si son fieles a ese juramento que han hecho desde niños de mantenerse fieles los unos a los otros, pase lo que pase, o si delatan al asesino. Y me parecía que se podían perfilar los personajes a través de distintas actitudes frente a ese Claro, es que el Hobbit cuando está borrando se lo plantea. Se plantea, ¿ahora qué hago? Sigo, entrego bueno, que además lo del ordenador es la palabra que le da. Y entonces, claro, se le plantea esa duda, ¿no? O sea, hemos de ser fieles, estoy atentando contra la amistad y el núcleo y tal, pero por otro lado es muy fuerte, ¿no? O sea, y se plantea la disyuntiva esa, ¿no? El propio Píldora, que para mí es uno de los personajes más interesantes, no puede con la disyuntiva. El propio Píldora se le acaba la vida, él no puede resolver eso, ¿no? Y lo que dices tú... Perdón. No, la que le da más valores es la chica, que es la única que delata, claro. Que se atreve como a quebrar ese círculo de silencio. Y lo que dices tú de que siempre por la noche es como el ámbito de sus fechorías y mata por la mañana. Porque también este tipo de quiebres era fundamental, es decir, tú no puedes seguir en un esquema que ya... Yo siempre he creído que el lector lee entre líneas.
mucho más de lo que uno cree. El lector va armando su propia historia y tú no puedes contarle lo que ya está pensando. Ya se sabía que el muñeco era un personaje nocturno. Había que, de todas maneras, ponerlo a matar, además porque fue un hecho tomado de la vida real. Él sale a matar por la mañana, que al principio todo el mundo se pregunta por qué, y la explicación es aterradora. Porque los niños están en la calle los sábados por la mañana. Es que yo todavía me erizo cuando, como las cosas que ibas descubriendo a medida que te medías. Pero hay como muchos quiebres de ese tipo. Cuando se espera una cosa sale otra. Me parecía que era indispensable para no caer como en el lugar común de una historia de estas, ¿no? Una pregunta, que no es saliendo un poquito del libro. ¿La justicia fue realmente justa? Fíjate que en Colombia, en medio de tanta guerra y de tantos horrores, tenemos una justicia que es bastante independiente. De hecho, han asesinado jueces por montones porque se mantienen en su autonomía. Y este caso, bueno, también porque estaba el país en la calle, que uno tenía la sensación, donde este tipo no lo agarran, aquí va a caer hasta el presidente, porque aquí no, ya había, bueno, como lo que está pasando acá, un quiebre entre la ciudadanía y su poder judicial. Empezaba a ver eso, donde no lo agarran, pero fue en cuestión de días. Muy rápidamente lo agarran, y entiendo que es un juicio de violencia sexual en el mundo que más rápida resolución tiene. Que lo agarraron, lo enjuiciaron inmediatamente y le pusieron la pena máxima que concibe la legislación colombiana, que son 60 años. Eso fue todo rapidísimo. Es que había cosas de verdad tremendas. Por ejemplo, lo de la carta de los presos que está ahí, es verdad, los presos de las cárceles, toda esa cantidad de criminales que hay ahí. Sacaron un comunicado colectivo diciendo que sepa que no es bienvenido en ninguno de nuestros patios. Y detrás de eso uno Pero es una ley no escrita en las cárceles, ¿eh? O sea, el que viola, lo violamos. Y al que viola a un niño se lo viola colectivamente. Exacto. Inmediatamente llegó esa voz desde la Eso pasa cárcel. aquí también. Sí, uno sí sentía, ¿Hay un aquí código? se desploma la justicia donde no lo... Sí, es un código de... donde no lo- ¿Yo sabes qué me pasó? Aun sabiendo lo monstruoso de él y de lo que había hecho, cuando empecé a pensar el aislamiento tantos años, me cogí una congoja. Una congoja, de verdad. O sea, claro, él no va a pasar 60 años porque no va a llegar. Pero claro, lo que le queda de vida... No, perquè representa que té 30, Podria tenir 90 i no, representa que tenia 30-40, no arribaria als 60, complir 60 Sí, pero años. no me acongoja. A mí ¿Eh? tampoco. A mí sí, a mí me cogió mucha... No, yo al revés. Congoja, seguramente tampoco, no por que la él, paga, sino yo por no. la idea de, Por la idea. de este ser ahí encerrado. Sí, exacto. Además, No por él, ¿eh? hasta de su propia cabeza, porque la carta esa, la carta que él escribe a los medios, yo la tomé también de la vida real. De hecho, fue una carta que salió en los medios. Y yo dije, pues aquí es que no hay nada entre esta cabeza, no hay nada, es terrible. El hecho de que no pudiera como ser sujeto de la historia me llamó a mí la atención. Es que él pide perdón por una fecha. Pido perdón por el 16 de diciembre, no sé qué, pero por favor, perdón por la palabra, pero sí hay que ser un monstruo para pedir perdón por la fecha. Como si hubiera sido una catástrofe natural, como si hubiera sido un terremoto, una cosa que, donde él no era sujeto. Yo pensé, Y además pide perdón a su familia, a su familia propia, no a la familia de la niña. Y al mismo tiempo la carta, porque sí está escrita toda en minúscula, con una letra muy redondita, muy infantil. Y de pronto el nombre de la niña aparece en mayúsculas. Y pensaba yo, qué escalofriante esto también, porque finalmente tantas novias y tantas chicas que tenía este muchacho, y la única mujer relevante en su vida es esta chiquita, la única que le pone el nombre en mayúscula, como las parejas de amor célebres de la historia, pero aquí no es a la que ha machacado y masacrado de esa forma. Y el Hobbit se hace la pregunta, ¿será que la única relación intensa que tenemos con los demás es en la medida en que los destruimos? Entonces,
Hay muchas preguntas, hay muchas preguntas. El hobby, a través del hobby, se hacen muchas preguntas en esta novela. Es lo que me ha gustado más. Pero yo, esta noche, he soñado con esta novela. ¿Cómo fue el sueño? Vale. Sí, pero... Será porque han soltado los de la manada. A lo mejor Hay mucha relación. No, es que, ¿sabes? Ayer por la tarde, es que yo ahora voy a decir un secreto. Ayer ya vine al club de lectura, pero Cecilia dice, ve mañana que estarán las mermeladas, bueno, etc. Y yo por la tarde esperando, hice una cosa muy mal, porque yo digo, bueno, voy a mirar cosas de la escritura, la obra y tal. Y una entrevista, no sé qué. Y luego me sale lo del crimen y me entero del nombre de la niña y del nombre del arquitecto. Y entonces caí en el error de teclear esto y me quedé alucinada. Suerte que había leído el libro, porque si no me lo destrozaba. Porque, ¿sabe qué? Vi, es que estas cosas, es horrible, pero a mí la prensa amarilla, las televisiones, el entierro, luego me enteré que era del diciembre del 2016 y luego veo fotos del diciembre del 2017, un año, el altar, estas cosas. Pero lo que veo es el barrio, el que me había estudiado antes de empezar el libro, y se ve el coche por la mañana, las cámaras lo filman, y todo eso. Y bueno... Y dime una cosa, Laura, ¿por qué niña, niña? Para no decir el nombre. Sí, pero ¿por qué eso, niña, niña, no? Esa es la reiteración. Que es muy niña, ¿no? Mira que Pequeña, de años. Desde el punto de vista técnico había otro problema ahí, que es este muñeco que utiliza un lenguaje tan sarcástico, que todo el tiempo está haciendo chistes. Eso afortunadamente yo lo he aprendido en Bogotá, si no hubiera sido como imposible de manejar, cómo se habla de una situación tan monstruosa haciendo chistecitos, pues tan bogotano que yo me sé el mecanismo. Pero, espera que me perdí, lo de la niña, bueno, así va contando todo, y así habla de Malicia, y así habla de su mamá, como borrando con el codo lo que escribe con la mano, ¿no? Sin darle relevancia. Pero con la niña no se podía llegar con ese mismo lenguaje. Es decir, él tenía que cambiar de alguna manera el tono totalmente. Y decía, pero ¿cómo? ¿Cómo hago yo para que este hombre muestre o que el lector sienta que este hombre está conmovido, que realmente ver la cara, porque él ve la cara, cuando él busca entre el porno, de pronto ve esta chiquita que contrarresta de manera total con todo el montón de porno que ve. Y él tenía que sentirse conmovido y ahí surgió como el nombre de la niña, ¿no? Y como que el nombre te daba la pauta de cómo él podía asociarlo con su propia infancia, porque fue por esa vía que yo logré cambiarle a él el tono. Él recuerda el olor a bosque, desde que además era así, en Bogotá tú abrías las ventanas y entraba de la montaña un olor a bosque maravilloso. Y hay mucha contaminación y eso no pasa. Pero es el recuerdo de infancia lo que le permite entrar como en un espíritu muy distinto y lo de la niña le pega. Porque es que el Hobbit también tiene, el Hobbit es un personaje también tremendo, él tiene una costra dura. Medio me daba risa y medio aterrorizado cuando por fin, la hermana, no tienes que ir a entregar eso, pero ¿cómo se te ocurre? Desde por allá, desde el otro lado del mundo, la hermana diciéndole, y este sale con sus mitones y con su gorro.
y con ganas de comerse una hamburguesa. Y con ganas de Sí, comer se había una comido hamburguesa. Se le pasa la Porque tiene hambre, claro, porque cuando él se encuentra con el duque, en realidad él iba a comer. ¿No? Al gorrón. Entonces eso... Y después hay otra cosa que es en un hecho, que es la síntesis de una beta poética, que es todo lo que el píldora, la mortaja, ¿no? Los óleos, la corona de azar que teje, de flores que teje, pero por otro lado está que es la forma que tenía de borrar las huellas. Entonces, claro, es como que también como lector te estás debatiendo entre esas dos cosas, de creerte lo que podría ser algo que no es, que alguien que no es tan malo, y de repente dices, no, pero es que esto es lo que estaba haciendo también, ¿no? Yo creo que todo tenía que ser dual. No podías caer ahí en lugares comunes porque hubiera reventado el libro. Entonces sí, que el píldora, ¿qué estaba haciendo? ¿Rendiéndole un homenaje a la niña o encubriendo? Yo creo que las dos cosas a la vez, por eso se suicida también. Y para ir a lo que mencionabas tú antes de cómo uno de señora ya prácticamente una viejita se mete como en los zapatos de muchachos jóvenes. Claro, mi hijo, es que yo tengo un muchacho que tiene la edad de estos muchachos y que si bien tiene una educación y una personalidad que no tiene nada que ver, sí coincidió en algunos momentos de su vida en colegios con este tipo de muchachos. Y para él fue un tormento, de verdad, porque es que sí tienen una forma de agredir a los demás, de imponerse. Hay una cosa del machismo que no solo es con las mujeres, sino con los demás. Y por ejemplo, pues hay rasgos que sí son como de la historia de mi hijo. Mi hijo estudió taekwondo y aprendió a partir brazos, una cosa horrible, pero fue la única forma como él pudo sobrevivir con esta matonería de estos creciditos. Entonces mi hijo me ayudó muchísimo, porque él era como el que me daba pautas, y luego mi sobrino, bueno, pero ¿cómo son las discotecas a las que van? Me cuenta, y cómo hablan, y qué se ponen. Entonces ellos eran los que, yo ponía por ejemplo, y se sentaron a tomarse un vaso de whisky con soda. ¡Ay, no, Lalo! ¡Whisky con soda! Se toman un Fever-Tree con no sé qué, es que se toman con vodka. Ellos siempre me fueron diciendo, como partes en que era, por ejemplo, le digo yo a mi hijo, bueno, necesito, porque yo no quiero entrar al crimen tampoco con la cámara directa. Entonces lo del porno era como la manera, ¿no? El computador era ese camino así torcido. Y entonces le digo yo a mi hijo, bueno, pero ¿qué porno ven? Entonces me dice mi hijo, te va a pasar un poco de sites de los que son como frecuentes en esta generación. Pero está el circo ese petitones, ese, que eso es buenísimo. Así. En medio de todo ese zafarrancho. Eso digo, ¿esto te lo has inventado tú? Ese Te lo pregunto directamente. Sí, no, ese no existe en el porno, pero... Pues eso es buenísimo, eso me encantó a mí. Yo creo que a esta altura ya lo debieron montar. Sí, porque surrealista total. Surrealista total. Pero claro, era también como mi sorpresa, porque no voy a decir yo que no había visto porno, pero no esos niveles. Y empieza ese baño de verdad, de culos, de penes, de tetas, que era... Sí. Que estaba yo tan abrumada que dije, no, yo creo que hasta el propio Hobbit llega un momento en que estás tiempo. Y era la manera de hacer... De ahí también como la niña, ¿no? El contraste brutal de ese mundo tan impersonal del sexo con de pronto un ser humano que aparece ahí, y es justo al ser humano al que pueden quebrar, ¿no? Sí, porque en realidad en el porno es eso, nada más ahí. Has dicho lo del monstruo, luego sacas la cita del forense bueno, monstruo no, esto lo ha hecho una persona. Sí. Y luego está la cita esta, que no recuerdo de quién es, que dices, lo que más marca a un hombre es el momento en que descubre su perversión. Sí. Y mira, yo no puedo menos que pensar, tengo un amigo psiquiatra, al que veo poquísimo, hoy lo voy a ver, y un día le pregunté, oye, ¿cuál es la diferencia entre el psicópata o esquizo o lo que sea que hacen estas cosas, que sale a la calle, pega una matanza, y el que no, el que te viene a ver, oye, estoy muy mal, y dice, ¿hay alguna diferencia
diagnóstico y me dice, ya lo creo. Dice, se trata tan simple y llanamente como del grado de hijo de su que sea la persona, el paciente. ¿Del grado de qué? El grado de hijo de que sea el paciente. Y un poco con esto nos pones a todos un poco en el filo, ¿no? Es decir, no es que esté diciendo que somos culpables, pero sí que como mínimo lo hemos hecho, ¿no? Me ha llegado un poco esta especie de reflexión muy recarbulada, pero... No, es exactamente lo que yo pensaba que debía ser, porque yo sí sentía, aquí somos todos los que estamos reflejados, es decir, también nosotros somos espejos donde se ve el muñeco. Y claro, evidentemente en el muñeco existe una psicopatología o sociopatología que lo hace distinto. Claramente el Píldora, ni el Duque, ni el propio Tarabeo, que para mí era detestable, hubiera martirizado a una chiquita así. No lo hubieran hecho. Pero de todas maneras los demás eran y somos como el caldo de cultivo donde estas cosas se dan. Es decir, aquí lo que hace la manada no lo hace el 99,9% de la gente. Pero de alguna manera hay una especie de caldo en donde uno ve eso es posible porque aquí hay algo que lo respalda. Bueno, empezando por la ley, ni más ni menos. Y la educación. Porque todo el rato, a mí, a lo mejor un poquito sesgada por mi profesión, he visto todo el rato lo que puede llegar, a lo que podemos llevar los padres, de tanto amar a veces a los hijos, ese amor incondicional, ese enamoramiento que de alguna manera no te deja ver hasta a dónde estás llevando a tus hijos, ¿no? A veces esa crueldad de las aulas que... Bueno, ha sido sin querer, no, ¿verdad que no? ¿Verdad que estás arrepentido? Y a la semana siguiente hay otra cosa y dices, bueno, pues muy arrepentido no estaba cuando la he vuelto a hacer y, hombre, tan inocente no ha sido porque hay una persona que le han hecho esto y esto, ¿no? Y yo sí que he visto la base educativa, quizás un poco influenciada por mi profesión. ¿Cuál es tu profesión? Soy pedagoga. Y de lo que podemos llegar a veces a hacer los padres por esa pasión, ¿no? A mí me ha pasado a veces una experiencia, ¿no? Llamar a un padre y decirle, tal, ¿no? Ha hecho esto. Y yo pienso, digo, a mí me llaman y me dicen esto, y vamos. Y oír que el niño dice al papá, sí, yo también te quiero. Y digo, a ver, ¿dónde me he perdido yo, no? Y yo le llamo, de una manera, bueno, así, de estar por casa, este enamoramiento que tenemos los padres, que a veces no queremos ver lo que es más que evidente de nuestros hijos. Cuando realmente, a lo mejor, si esto se corta a tiempo, no llegamos a tener al muñequito este... Cuando son pequeños te dicen, en casa no lo hace. Sí. El niño está chupando metales, jugando con la saliva, me muestras un vídeo que es un autista total, esto en casa no lo hace. Claro. ¿Tiene diagnóstico? Dices, no tiene diagnóstico. No, pues en casa no lo hace. Y se siguen manteniendo, dices, pues si es que es tu hijo. Y claro, esto de alguna manera yo estaba pensando que la educación es muy femenina. Sí, claro. Tanto por parte de los docentes como por parte de las familias, de las madres, con lo cual también tendremos que hacer una reflexión las mujeres que hacemos cuando educamos más, qué decimos, cómo lo decimos. Está clarísimo que el machismo se transmite a través de las mujeres muchas veces. Cuando una maestra está diciendo a un niño, nen, que la mare et posi el got a la bosseta. Perdona, no, la mare no. Aunque yo sepa que el 99% de las madres son las que preparan la bosseta, dic als pares. Y sé que no hay ningún padre que prepare la buseta. De 24 puede haber uno, ocasionalmente. La buseta la prepara la mare. O sea, nosotras contribuimos, de alguna manera, a que esto se siga perpetuando, ¿no? Ahora, una pregunta que planteo yo. ¿Qué es lo que hay en la madre? ¿Por qué esa necesidad de enamorarse de un hijo que en realidad no es ese hijo? ¿Por qué hay que inventarse otro? Es decir, si el niño es débil, entonces tiene que ser fuerte. Si el niño es flaco, entonces tiene que ser fornido. Claro, pero porque estás tú ahí, está tu tarea, está lo que hiciste. Lo mejor que he hecho es tu producto. Como me ha salido, ¿no? A lo mejor tú has hecho una carrera, un trabajo, no sé qué, pero lo mejor que has hecho me lo ha dicho una es maestra, tu hijo, ¿no? me la he encontrado en el Corte Inglés y me ha dicho, una maestra veterana,
la maestra de mis hijas, y me ha dicho la gran dificultad que hay, me ha hecho el comentario y está a punto de jubilarse, la dificultad que hay con el entendimiento de las conversaciones y, bueno, lo que estáis diciendo ahora, de que dice solo piensan que sus hijos son perfectos. Claro, es que es muy Y duro esto- darte cuenta y de esto que no es parece ser perfecto, ¿verdad? esta maestra que tiene horror ser perspectivas de un cambio, ¿no? Qué Esto es lo de siempre. O sea, yo que ya soy mayor, cuando a mí me decían algo, me pegaban o me reñían o me no sé qué, mis padres me decían, algo habrás hecho tú. Exacto, esa era la frase. Esa era la frase de nuestra época. Ahora ya no, ¿verdad? Pero ahora no. Algo habrás hecho tú. Ahora al Cuando contrario. te reñía un maestro, algo habrás hecho tú. Si no, el maestro no te Claro, riñe. pero es que Oma, ahora es al contrario, claro. es que te estás diciendo que tu hijo está haciendo esto y dices, no, mi niño, no. Oma, justificar. los niños pequeñitos. Y Es que después no quiere también- venir, digo yo tampoco. Como si tú le hicieras algo al niño, como si lo tratases mal. Avui no vol venir. Bueno, jo tampoc, que és dilluns. És la seva feina, igual que la meva feina és estar aquí. És curiós Es esto, que ¿no? yo esto sí que no lo entiendo. ¿Cómo es posible que permitas que un niño de 3 años no lo lleves al colegio porque el niño no quiere? Yo alucino. Luego está la otra O al frase. contrario, o que el niño quiere venir al colegio que esté enfermo. La otra frase magnífica que me encanta. Hay padres que se despiden diciendo, pásatelo bien, y otros que dicen, pórtate bien. Curioso porque son La dos, mayoría pásatelo son bien. dos tendencias. Pásatelo bien es la general. Yo, respondiendo a la pregunta, yo también soy docente, no llevo toda la vida, llevo solo 12 años. Yo creo que la frustración la traspasan, es decir, si al niño le pasa algo malo, no hace algo bien, creen que la frustración es suya, la hacen suya, los padres. Sí, entonces todo tiene que estar perfecto y mi hijo no hace nada malo, porque si no, se sienten frustrados. Claro, yo pongo las perspectivas de lo que yo quería Pero son ser en mi hijo. expectativas muy altas. y tiene que Pero ser- imagínate lo difícil que tiene que ser para ese muchacho estar a la altura de esa esa figura expectativa. de él mismo que a la que tiene que responder y que en realidad no. Claro, pero sin ir más lejos, la película aquella del El Club de los Poetas Muertos. Claro, Sí, cuando él sí. tiene que cubrir las perspectivas que su padre ha puesto en él y acaba suicidándose, claro, por supuesto. Pero claro, es eso, ¿no? Es una exageración que hoy en día no se da, afortunadamente, pero sí. Bueno, sí, es así. bueno, Pero bueno, sabes, también es encuberta, también es vital. Sí. Bueno, ¿Saben bueno. que yo estoy asombrada pensando que el miércoles tuvimos un club de lectura con un libro que se llama Desde la colina, de Sue Hubel, que es una experiencia de alguien que se fue a vivir a un bosque, que puso colmenas, y me parece increíble que hayamos terminado de ese libro y de este libro hablando exactamente de lo mismo. Lo que Los también temas habla de preocupantes. que hay una sensibilidad a determinadas cosas que las tenemos a flor de piel y que necesitamos entenderlas, y necesitamos canalizarlas, y por eso dos libros tan aparentemente diferentes nos remueven resortes que son quizás los mismos. Y simplemente para volver un poco al libro, una cosa que en nuestro papel de lectores hay una parte que cuando él está, y lo que decía Miguel, lo de ese ritmo con la coca, que nosotros en Uruguay le decimos el valero, ¿no? Lo de embocar, y que de repente se lo tiran, ¿no? Lo tiran a ese vacío, y lo sentimos, nosotros como lectores sabemos que se ha roto algo, que se ha roto un equilibrio y que viene algo gordo, que se viene algo, ¿no? Y luego que todos uno le tira al otro, ¿no? Entonces es como, en primer lugar, quedarse todos al mismo nivel, todos tenemos pérdidas y nos hemos determinado entre nosotros las pérdidas, lo que tiramos por el barranco, y después esa sensación como de amenaza que yo como lectora la viví. Es que fíjate que ahí, digamos que llega un momento en la escritura del libro en que tú te enfrentas como a la antesala del crimen, entonces, ¿cómo la manejas? Había una posibilidad, que era que fuera el muñeco haciendo cosas cada vez peores y como exabruptos que lo fueran llevando, pero eso resultaba aburrido, porque entonces cuando llegabas al momento del crimen ya tenías como suficiente y iba a ser... iba a caer como llover sobre mojado. Entonces,
una cosa que se especulaba mucho era que el muñeco, en este caso no el muñeco que es mi invención, sino el asesino real metía mucha coca. Entonces, si hubiera podido meter droga, estaba drogado. Pero yo pensé que estamos como hasta el gorro también de que la droga sea la explicación de todo. Yo vengo de un país que está vuelto puré desde hace décadas, y entonces no es que es la culpa de la droga, es la culpa de la coca, como si los objetos tuvieran la culpa de las cosas. No, no es la culpa de la coca, es que detrás del tráfico hay una red de relaciones humanas complejísima. Entonces, no es que cometió el crimen porque estaba drogado, era como insoportable, ¿cierto? Ese tipo de explicación. Y sin embargo, sí te daba la idea de que más que una hiperactividad en esta persona a punto de tener ese estallido de violencia, tenía que haber una especie de silencio mental, de vacío mental. Entonces, a raíz de la palabra coca, y es que el valero en Colombia se llama la coca, y pensé yo, pongámoslo a jugar con la coca. Eso da una especie de ritmo interior que puede ser, como dice Cecilia, más inquietante, porque aquí lleva este ritmo reiterativo, este sonido. Yo oía el cloc, 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 cloc. Y me pasó como Cecilia, cuando se lo tiraron, porque ya no podían aguantar el cloc, cloc, que yo también oía. Pues entonces me liberé. Pero claro, ¿qué hacen el resto? Tirar el móvil, tirar el móvil, el celular, el celular, y for Elisa, porque esto me ha costado mucho del narrador. Porque el celular va, pero el for Elisa va, pero él no lo coge, él va a lo suyo, ¿no? No sé. Pero luego tiran la maleta, el celular, no sé. Y todos los personajes. La manera como se ha ido introduciendo los hechos, ¿no? Porque los hechos se van introduciendo a través de los personajes que saben solo una parte de lo que ha pasado. O sea que parece como que a cada personaje se le ha explicado lo que es capaz de asumir. Porque cuando le entrega el ordenador al Hobbit, pues le dice, no, se ha metido un lío, pero... Y así piensa, bueno, pues ya se ha metido esto con droga, o con alguna prostituta o tal. Pues se imagina que ha pasado con una chiquilla, ¿no? Y entonces al otro le han explicado que no sé qué, pero tampoco sabe hasta qué punto ni quién era quién era la víctima, no se sabe hasta muy al final, ¿no? Como que se va, cada personaje tiene un trocito de la historia, ¿no? Y es el que distribuye las cartas, que es el... Claro, y entonces al final te vas enterando lo que ha pasado, y cuando se enteran de lo que ha pasado, no todos son capaces de asimilarlo tampoco. Porque el duque se desaparece y dice, yo aquí no quiero entrar ya marcha, ¿no? Entonces se suicida porque dice, yo esto no lo soporto. Bueno, digamos lo que pasa es que ¿dónde está el límite? Que no porque todos en realidad son iguales todos tampoco. le habían... encubierto, le habían... Claro, ¿Dónde está el porque límite? ¿No? Donde que mató, pero quizás hay cosas que no sabemos y que había hecho también y que estaban tapadas. Lo que pasa es que se pasó un límite. Va a ver, ¿cuál es el límite? Da la sensación que no es la primera vez que te linken, ni mucho menos, porque él incluso se cree inmune, ¿no? Cree que y no tiene por qué ser el mismo límite para todos. No, porque cuando eres consciente a mí lo que me de gusta la maleta al final es... va llena con la niña, bueno, yo aquello lo encuentro horroroso. Macabro. Es macabro. Sí, pero en ese final, por ejemplo, hay un recurso de un objeto que a mí me parece interesantísimo y que muestra mucho la dualidad del personaje que nos ha contado todo, que es este Job, ¿no? O Jobo. Y es la tarta de pastel de plátano. Ay, sí, Eso me parece, de verdad, me parece maravilloso. Además la secuencia de ir batiendo los huevos y la clara y llevarla a punto de nieve mientras aparece su madre, mientras aparece la culpa, mientras aparece todo, ¿no? Y además me parece que el recurso me parece fantástico, pero hay una cosa que es que el tutti frutti salta absolutamente por los aires. Porque todos se joden unos a otros. Es decir, lo que decía ahora ella es,
el macho alfa jodiéndolos a todos, dice, tú haces esto, tú haces esto, el otro que el que se va en el avión es el otro, porque dice, uy, que me pierdo yo porque si no tal. El otro que se acaba con la culpa insoportable de lanzarse, y este que acaba, que es el único posible que nos puede contar las cosas, que como tú decías, a veces susurrándotela al oído, ¿no? Pero me parece maravilloso lo del pastel de plátano y la evocación de la mamá última, que es la suya, ¿no? Después de habernos contado a los demás. Hay muchos detalles, ¿eh? Fabuloso. Gracias. Sí, vale, sí. Sí, yo creo que era imprescindible agarrarse de cosas muy concretas y muy cotidianas, porque si no el libro hubiera sido un sartal de lugares comunes. Entonces sí, claro, la relación con la madre a través de la torta de plátano cobraba mucha más relevancia que si tú explicitas. Es que lo que decíamos antes, el lector lee entre líneas un montón, el lector trae sus propias historias, tiene una carga de conocimientos enormes. Tú no puedes decirle lo que el lector de alguna manera ya sabe, porque creas libros muy aburridos. Yo he tratado de hacerlo, ahí tengo un libro que se llama Leopardo al Sol, que fue la primera vez que en Colombia se escribió un libro sobre la droga, cuando eso empezaba y era como un remesón y nadie entendía qué nos estaba pasando. Un país de pronto destruyéndose y no sabemos por qué. Entonces el Leopardo al Sol es como una historia de los orígenes del tráfico y de la mafia. Y es un libro de, no sé, 400 páginas y nunca menciona la palabra droga, nunca. Ni hay tráfico de droga y todo el tiempo es un libro sobre eso. A mí me hace gracia porque la gente que lo lee, ya el libro lleva un montón de años, nadie se da cuenta de que el libro no habla de droga. Porque todo el mundo está haciendo la lectura por detrás. Como decías tú, son temas que gravitan y todos estamos conectados con nuestras antenas a ese tema. O sea que tú complementas. Y con este tema era fundamental decir, el lector está poniendo aquí, yo pongo una línea, pero cada lector está poniendo 5. Sí, entonces, lo que hay que plantearle de pronto son más bien contradicciones, cosas que no cuadran. El asesinato por la mañana, la coca en vez del estallido de ira. La malicia siendo la amante del otro. La malicia siendo la amante del otro. Uy, cuando me di cuenta, y llamé a mi hijo, porque mi hijo me está diciendo, estás poniendo que la única mujer es buena. Me dice, tienes un montón de machos más podridos. Y de pronto la única mujer es la buena. Y dije, hombre, sí, tienes razón. Y después lo llamo. No te imaginas lo que hizo Malicia. Ay, se me iluminó y aquí salimos del problema, ¿no? Me parecía perfectamente lógico, claro. Que fuera la... No, pues ha sido una experiencia fuerte escribirlo y la verdad que es un libro que ha sido para mí como el placer de poderlo compartir. Así como hemos hecho ¿Y en Colombia, Bogotá ha tenido éxito o no? Sí, muchísimo. Y ¿sabes qué? Muy interesante, mucho hombre joven. Bueno, se ha vendido de verdad muchísimo el libro, porque la gente lee como una historia propia. Tú también, también en tu país tienes... Pero muchos muchachos jóvenes, esos blogueros que han ido a entrevistarme y yo termino diciéndoles, no, espera, te entrevisto yo a ti, porque es más lo que tú me estás contando. Alguno que me decía, es que yo estoy aterrorizado con tu libro, porque ahora veo muñecos en todos mis lados. Ya me estoy preguntando en qué momento vamos a salir a matar, porque sí ha sido muy bueno el diálogo con hombres de esa generación. Ha sido muy interesante. Y la última pregunta. Al final, el joven parece, porque pasa 2 meses hecho caldo después del... hecho caldo, no sé cómo se dice en Bogotá. Pero entonces él quiere hacer una vida normal, sacar las pizzas, bueno, todas las cacas. Sí. Y
Que quizá hay como una esperanza, ¿no? Hay un reconocimiento y quizá una manera de salir de este pozo que entró después del hecho, ¿no? Yo creo que sí, inclusive es posible que le abra la puerta a Malicia. No sabemos si sí, pero en un momento dado se lo plantea a lo mejor. Sí. Hasta le contesto al... Ah, sí, le contesta al celular, el forrisa. Una pregunta muy breve y muy directa. ¿Cómo llegaste a plantearte o idear la idea del ministro, el director y la potencia no verbal, sino de lanzar hacia arriba y hacia arriba la batuta, el muñeco? Me lo contó mi muchacho. ¿Sí? Pues es buenísimo. Me lo contó. Qué bueno, buenísimo. es buenísimo. Porque es que mi muchacho conoció al asesino real. ¿Qué dice? Que era de verdad, de abasto. ¿Y eso es real? Yo pensaba que era un recurso tuyo. Eso es imposible imaginárselo. Wow. Yo tenía que mostrar ese muñeco decadente que sea que el gordiflón, que anda con prostitutas, calvito, tal, que hasta los amigos dicen este pesado, contando los mismos chistes y tal. Pero al mismo tiempo había que mostrar al muñeco en su apoteosis, si no, no se entendía. Y el asesino real, mayor que mi hijo, pero estuvieron en el colegio, jugaron fútbol juntos. Y era el director de la banda de guerra, además muy diciente, una banda de guerra en un colegio civil pues, masculino. Y Pedro fue el que me contó, mi hijo, me contó, no, es que este muchacho era capaz de hipnotizar al colegio y me contó el episodio y dije, ya, hombre, es que es buenísimo. Tirando la batuta, me decía Pedro, tiraba la batuta, Pedro era un niño bastante más pequeño. Tiraba la batuta para arriba y todos éramos, ¿quién iba a oír al rector ni nada? Todos éramos pendientes de si la podía agarrar o no la podía agarrar. Y ahí aparece un muñeco que es todopoderoso, ¿no? Tipo con un carisma que electriza la escuela en un momento dado. No, mira, muchas cosas son tomadas de la vida, que no te las hubieras podido inventar, ¿no? Como que la propia vida te lanzaba aquí ya datos. Pues dale un beso a tu hijo porque te ha ayudado muchísimo. Hablando de esto, la frase esta que dices aquí, el seductor nunca ama, pero siempre dice, te amaré por siempre. Es decir, este narcisismo, bueno, y esta cosa que tiene de seductor. ¿No? Es un seductor, y había que ponerlo seductor. Claro, pues porque estás diciendo que el carisma que tiene con los otros. Pero es esto, ¿no? Dice, el seductor nunca ama. Bueno, pues se quiere... Dice, pero siempre dice, te amaré por siempre. Porque... Si lo pinta de cuerpo entero. Pero claro, sí había que decir, toda esa sensación de repugnancia tan profunda que te produce el asesino no podía... Era consustancial asesino ser un seductor. Era fundamental, porque eso hace el contraste con el asesino en el que se va a convertir, ¿no? Porque esto fue un caso, o sea, actuó solo. El asesino actuó solo. Fíjate, yo no, la verdad, como yo no investigué nada después de, lo viví de cerca en esos días, no estaba en Colombia, estaba en el Ecuador, pero pues que todos los colombianos andaban hablando todo el tiempo de eso, como que no podemos pensar en otra cosa. Pero yo no investigué mucho qué pasó después. Lo más probable es que el criminal de verdad hubiera hecho esto muchas veces. Era muy raro que fuera como la primera vez que sale y coge una niñita y la... Pero no lo sé, porque en determinado momento yo preferí, me desentiendo de los hechos reales y... Lo siento, me tengo que ir. Bueno, pues muchas gracias por la compañía. Había que dejar que tuviera como más verosimilitud y más presencia para mí, fuera el asesino de ficción que el propio, ¿no? Aunque la realidad te tirara de vez en cuando pistas que eran demasiado atractivas como para no seguirla. Me asombra que no hemos hablado de Tarabeo. Para mí el peor es Tarabeo. Sí. Uy, que Tarabeo es hasta peor que el propio muñeco. El Tarabeo no sí, porque es el impune, ¿no? Es la expresión de la impunidad. Sí.
es el ¿verdad? impune, porque él sí es la expresión perfecta y no fallida de una manera de ser que es muy repugnante. A él sí le sale bien eso, que es lo peor. Uno se fuga, este le sale bien, el otro se suicida, es así, otro es el criminal y el otro lo escribe. Pero de todos los dará mismo que tiene menos escrúpulos. El que menos escrúpulos tiene. Y es el director de orquesta en eso. Y Malicia no le anda, ¿no? Malicia le anda muy cerquita, incluso en la cama. ¿No? Esa es la que no por nada, claro, la de la polverita. Sí. Que lo pone en nombre de farmacéutico. Típico también, ¿no? Claro, que se tapa por todos lados. En un libro anterior, Delirio, yo ya había hecho un intento de personificación de un muchacho como de esa edad, que es el Midas McAllister. No sé quién ha leído Delirio. El Midas McAllister está aquí en este libro. El Midas McAllister ocupa un sitio importante acá y también es un muchacho como con características similares. Lo que pasa es que el Midas McAllister no es hijo de familia bien tradicional, sino que es como hijo del dinero de la mafia. De dinero nuevo, digamos, de dinero, no tiene tradición familiar. Pero yo había hecho el intento ahí ya de tratar de meterme en esa psicología masculina a través de un narciso, que es el Midas McAllister. Y ahí, en el tratamiento que se le da a la familia, hay unas personas que nunca entienden el código del poder, digamos, dentro de la misma familia, que no entienden cómo va. Y hay otros que lo comprenden bien. ¿Cómo es el jueguito? ¿Cómo es el jueguito de